En cuanto a la estructura del leño, vemos que hay ciertos tejidos, que hay un parénquima axial, que es muy atractivo, los vasos, que es lo que caracteriza a las dicotiledóneas, que es donde se transporta la savia bruta y la savia elaborada. Tenemos las fibras, las fibras, y si lo quisiéramos comparar con una conífera, no estaríamos viendo estas mismas estructuras. ¿Por qué? Porque las coníferas se caracterizan por tener fibrotraqueidas, que hacen la doble función de sostén y de transmisión. Fíjense, este sería el leño de una gimnosperma, que es secuoya. Tenemos también radios medulares, células parenquimáticas, tenemos las traqueidas o fibrotraqueidas, responsables de la conducción. En este práctico ustedes van a tener que buscar en otra presentación la torta que les han colocado para que la midan y para que hagan estos cálculos. Este es un ejemplo. Si ustedes necesitan apoyo de cómo realizarlo, pueden venir y observar estos valores y ver cómo se han calculado con las fórmulas que le he puesto por encima con estos circulitos que señalan los valores. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que hay una torta de pino con una regla. Esto hacían ustedes en el práctico, medir, diferenciar los tejidos y bueno, y miden el diámetro en un sentido, pasando por la médula, su perpendicular de igual manera, pasando por la médula, hacen un promedio y obtienen que el último valor es de 0,15 metros. Si luego retrocedemos ante el otro anillo interno, tenemos que dar 0,148. Luego hacemos de nuevo la medición más interno todavía, el anillo que hubo hace 2 años, y nos da 0,14. Ahora, ¿cómo calculamos el crecimiento promedio? De 0,15, o sea, porque es un árbol que tiene 16 años, como dice ahí. Nunca se olviden que lo primero que tienen que hacer es contar los anillos. ¿Qué edad tiene el individuo? Entonces, para el último yo dividí el valor de 0,15 dividido 16. En el caso del anteúltimo lo divido por 15 y el antepenúltimo lo divido por 14, porque vamos de afuera hacia adentro. Y así obtenemos los distintos valores de crecimientos promedios, a medida que el antepenúltimo sería cuánto creció hace 2 años. Fíjense, en este caso el crecimiento promedio va disminuyendo, pasa de 0,01, o sea, 1 centímetro por año, a menos de 1 centímetro por año. O sea que está pasando algo en esta plantación. Ya me está indicando que cada vez los crecimientos promedios van disminuyendo. Y si queremos saber los crecimientos corrientes, solo vamos a poder calcular 2. Para calcular 3 necesitamos medir otro valor más. Entonces, tenemos que el crecimiento corriente responde a la fórmula del DAP del último año menos el DAP del anteúltimo año. En este caso, la diferencia entre estos dos valores es 0,02. Mientras que si hago la misma resta con el que sigue, me da 0,08. ¿Qué quiere decir? Que hace 2 años estaba creciendo más que en el último año en cuanto a ese incremento, porque es dividido 1, porque es un año el que yo tengo acá en cuenta. Ahora, si a estos valores
de DAP los transformo a la fórmula de área transversal, porque consideramos que esta troza fue cortada a 1,30 m, que lo hacemos a campo, decimos, bueno, acá está, acá 1,30 m, cortamos esta troza y la medimos porque es lo normal, o sea, el dato normalizado. Entonces tenemos que el área total va a ser 0,7854 por 0,15 por 0,15 y así obtengo el valor del área que tiene en el último año. Lo mismo hago con la otra y la otra, ¿no es cierto? Fíjense. Esta área ha ido creciendo total, ¿no es cierto? Esta área fue 0,0154 hace 2 años, después 0,172 y después muy poquito, 0,0177, o sea, fue creciendo pero poquito. Ahora, esta área total que yo obtuve de cada una de las trozas, si lo divido por los años, obtengo lo que creció en área ese último año, o sea, el último anillito sería. ¿Qué área tiene ese anillo? Es el área de un anillo. Y surge de la diferencia del área total dividido la edad, en promedio. Pero si yo quiero saber cuánto creció el último periodo, o sea, si es un año, lo dividimos por 1. Y ahora, ¿cómo medimos los árboles? Esta sería la famosa torta, esto es una torta de algarrobo. Tenemos que ver dónde pasa la médula. En realidad este es un eucaliptus, los eucaliptos tienden a rajarse, por eso es esa rajadura que observan. Pero lo importante es trazar perpendiculares al anillo. El anillo eh, El anillo tiene curvatura, o sea que en esa parte no vamos a hacer una recta, lo vamos a hacer bien donde es bien perpendicular. Y a esa perpendicular, pasando por la médula también, tenemos que hacer otra, eh, otra línea. Entonces, en el caso este del eucaliptus, para poder ver los anillos es más difícil que en las especies de coníferas. Generalmente hay una capa de parénquima que las divide. El parénquima es de absorber mucha agua, entonces si yo sobre la línea tiro una gotita de agua en forma lineal, se diferencia por dónde pasaba ese ciclo anual. Entonces después, acá en este caso lo han rayado con un lápiz. Esto es una publicación hecha en la revista Quebracho por el grupo de la doctora Moglia, que son especialistas en silotecnología en Santiago del Estero, y así pudieron medir el ancho de los anillos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en el práctico? ¿Cómo vamos a medir? Bueno, desde donde termina la recta hasta el otro punto extremo, vamos a calcular el diámetro del primer año. Luego, si queremos calcular el diámetro anterior, nos corremos al otro anillo y hacemos lo mismo de ambos lados. Por lo menos vamos a medir 3 anillos. En esta publicación se midió el incremento anual y promedio del diámetro. Estos son valores de diámetro y se calculó el incremento anual sería el crecimiento corriente, y se denomina ICA, mientras que el promedio del diámetro de crecimiento se llama IMA. Entonces, el IMA se intercepta con el ICA a los 8 años en valores de diámetro. Fíjense cómo se cortan esas curvas. El máximo crecimiento anual en diámetro se produce a los 6 años, o sea,
El mayor incremento lo tenemos a los 6 años, que es la curva violeta, con un valor de 2,93 centímetros, siendo de 2,53 a los 9 años. El crecimiento medio a esa edad es de 2,5 centímetros por año. Si esta fuera una curva de volumen, yo diría que cuando las curvas se cortan, nos encontramos en el turno que hablamos antes, que nos conviene cortar el árbol. Ya vamos a ver cómo se llama. Mientras que acá tenemos que hay otro turno que es cuando el incremento, o sea, el ICA, que señala que es a los 6 años, es más alto, sería un turno financiero. ¿Por qué? Porque a la empresa le podría convenir cortar en ese momento porque es lo que más creció el árbol en volumen. En este caso es de diámetro, pero si fueran curvas de volumen, veríamos que acá le interesa eso. Acá que esta curva de diámetro se corte con la otra curva de diámetro, lima con el ICA, significa no que es el momento de cortar o que llegó a su turno, porque son valores de diámetro. Esto quiere decir que los incrementos cada vez son más chiquitos. ¿Por qué? Porque los árboles están compitiendo por espacio, no pueden crecer en diámetro, se están molestando uno con otro. Entonces lo que ahí se recomienda es hacer un raleo. ¿Qué raleo? Es cortar el árbol a la base. Entonces, si yo veo esto en una torta, que los anillos cada vez son más chiquitos y se me está cruzando la curva de lima con el ICA, significa que es el momento de raleo, no el momento de talar el árbol. Si vemos lo que funciona en valores de áreas transversales o secciones normales, como dice allí, en función de la edad, tenemos que el lima, que es el azul, crece, 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 pero no culminó su crecimiento. Los eucaliptos generalmente se pueden cortar a los 10, a los 12 años. Y en cuanto a los incrementos, están empezando, que es la curva violeta, a disminuir lentamente. Esto sería en valores de área. Yo tengo que pensar los circulitos van incrementándose a medida que pasan los años. Como las curvas no se cruzan, no han alcanzado todavía el momento de ser talados para la venta. Ahora, si observamos estos valores de crecimiento promedio y corriente en valores en volumen, podemos decir que el crecimiento promedio en volumen, o MAI, por sus siglas en el inglés, es igual al volumen sin corteza actual dividido la edad que tiene ese árbol. Mientras que el crecimiento corriente en volumen, denominado CAI también en inglés, es el volumen sin corteza actual menos el volumen n años antes, que pueden ser 1 año, 2 años, 5 años, dividido la cantidad de años que yo consideré. De acá surge el concepto de edad de culminación del crecimiento, que dijimos que lo íbamos a ver más adelante y la vamos a ver ahora. Entonces es el turno de la máxima renta en especie, es el que más utilizamos y es el momento en que el crecimiento promedio en volumen alcanza su valor máximo y coincide con el punto de las curvas donde se cruzan la de promedio y corriente. Ese es el momento donde culminó su crecimiento, porque cada vez los incrementos son menores, o sea, no va a crecer más el árbol si yo lo dejo. Si hablamos de turnos de corta, podemos decir que un árbol tiene un turno biológico, que es el que vive normalmente,
esa especie. Por ejemplo, podemos hablar de las secuoyas sempervirens que llegan a 3000 años, los castaños que pueden llegar a 120, 150 años, los algarrobos todavía hay de 300, 400 años. Bueno, eso depende de la especie. El tecnológico es según lo que se necesita. Por ejemplo, hay necesidad para material triturado por biomasa, lo vamos a cortar a diámetros chicos. Si se necesita diámetros para producir basa, entonces lo vamos a dejar más tiempo y ese va a ser el tecnológico. Lo cortamos cuando queremos hacer 10 basas, bueno, lo cortamos. No esperamos que llegue ni a la culminación de su crecimiento, no tenemos en cuenta eso. El turno financiero, el que yo le expliqué antes, estos son valores de DAP, es la única curva que tengo, pero si fuera de volumen, digamos que yo tendría que estar cortando los 6 años porque es cuando el incremento es mayor. Después empieza a decrecer si esto fuera volumen, siempre hablando en volumen. Y si fuera de la de máxima renta en especie, es cuando ambas curvas se cortan y el crecimiento promedio ya se plancha, nunca más crece, pero siempre en valores de volumen. Y ese es el turno de la máxima renta en especie en donde se termina cortando el árbol. En este caso, si fuera volumen serían 8, pero en realidad el eucaliptus tarda 2 años más en llegar a la culminación del crecimiento, en volumen, porque primero se llega, las curvas empiezan a cortarse primero en diámetro, después en área y después en volumen. La posibilidad de un bosque. ¿Qué es la posibilidad de un bosque? Es lo que yo puedo extraer según ese concepto de ordenación. Solo saco del bosque lo que el bosque crece. Y es un valor económico, o sea, es una tasa. Tenemos una posibilidad principal que es la renta en madera que ofrece un bosque en un tiempo determinado. Cuando los bosques son mixtos, o sea, que están formados por más de una especie, se calcula por especie. También puede haber una posibilidad secundaria cuando uno hace uso múltiple del bosque y corresponde a la renta que se obtiene por pasto, por cazar, por resinar, por hongos. La fórmula de posibilidad de un bosque se calcula a partir de la tasa austríaca y es igual al crecimiento corriente más menos la existencia real de esa especie menos la existencia normal para la zona de esa especie dividido el turno. Ese turno es la cantidad de años hasta que lo corto, ¿no es cierto? Más tenemos que el crecimiento promedio ya saben cómo se calcula, porque la existencia normal se basa en ese crecimiento promedio, que es igual a la existencia normal al crecimiento promedio por el turno dividido 2. Ese valor es característico para cada zona y teniendo entonces la existencia real de lo que tengo en madera menos esa existencia normal dividido ese turno, vamos a tener que la posibilidad es lo que crece el crecimiento corriente más ese factor. Esto es un poco complicado, pero bueno, con el tiempo se van a familiarizar con el término. Bueno, el plan de ordenación dijimos que consta de la inscripción del sitio con su estado legal, natural, forestal y socioeconómico, que es lo que ya hemos desarrollado, y tenemos la planificación propiamente dicha, que consta de varias partes, la fundamentación y objetivos que apuntan a cuál es el objetivo de mi producción, un plan general y planes específicos. El plan general contempla las especies principales y secundarias, los métodos de beneficio, régimen de aprovechamiento, que lo vamos a aprender la clase que viene,
la forma principal de la masa o estructura y el método de ordenación. Entonces, para que ustedes se queden con el concepto de método de ordenación, se los explico acá. En las otras clases vamos a estudiar. Entonces, el método de ordenación que más se aplica para masas coetáneas, que ya lo vieron en ecología, cuál era el concepto de masa coetánea, si no lo repasan, tenemos que, en este caso, tenemos dos masas coetáneas. Una que tiene 5 años por este lado y otra que tiene 10 años. Si yo quisiera ordenar la masa que está hacia la izquierda, que tiene 5 años, y en este caso es otro bosque que tiene 500 hectáreas, debo pensar, yo encontré este bosque así, nunca estuvo ordenado, hay 500 hectáreas de la misma edad, tengo que pensar qué superficie voy a dejar para que haya caminos. Entonces, un 10% se considera la superficie necesaria para caminos. ¿Y cuál es la fórmula que se aplica para este método de ordenación por cabida? Es tener cavidas, distintas cavidas. Entonces se considera la superficie total y se la divide por el turno. El turno del pino Elioti para la zona de Calamuchita es de 25 años. Entonces, si yo considero los caminos, me van a quedar un 10% menos, o sea, me va a quedar 450 hectáreas. Entonces, si me quedan 450 hectáreas y la divido por 25, me va a quedar una superficie de 18 hectáreas por año. O sea, el crecimiento de esta masa que yo puedo sacar todos los años sería 18 hectáreas por año. Para eso tengo que dividir la superficie, como dijimos, en unidades X productivas. Cada 18 hectáreas tengo una cabida o cuadro. Y todos los años voy a entrar a ella a realizar todos los tratamientos silvícolas, solamente en el año que le toca. ¿Cuántos de estos cuadraditos tenemos entonces? Vamos a tener 25, porque el turno coincide con la cantidad de parcelas que obtenemos. Y cada parcela va a tener 18 hectáreas. Este es el método de ordenación que se denomina ordenación por cabida. Y es el único que le van a aprender en este cursado, porque todos los otros métodos escapan a los objetivos de este curso.